Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz. Estamos acá en nuestro programa de Oaxaca en la mira. Y mira cómo se va el tiempo y cómo va caminando tan rápidamente, a lo mejor para algunos muy lento, por como lo sientan, pero en realidad el tiempo se va rápido y mira que es importante y cómo ha generado pues comentarios interesantes Oaxaca en la mira. Y estamos acá acompañados, su servidor está acompañado de mis dos grandes hermanos, Alfredo Martínez de Aguilar, Raúl Castellanos, y estamos en Oaxaca en la mira con nuestra historia de quienes han gobernado nuestra entidad, pero además, mira cómo ha levantado algunas expectativas y algunos comentarios interesantes este programa, mi querido hermano Alfredo. ¿Cómo ves tú esta situación, aparte de lo que me comente Raúl? Pues antes que nada los saludo con gran afecto y respeto. Y efectivamente ha levantado polvo el programa, ¿no? Por la trayectoria de vida de cada uno de nosotros. Y sobre todo porque ejercemos un periodismo libre, comprometido, pero responsable éticamente, y eso es muy importante. Y en torno del tiempo, bueno, pues finalmente hay que repetir algo ya muy sabido, que es relativo, y sobre todo corre lentamente para quienes se les cuecen las habas por recibir el nombramiento oficial para incorporarse al gabinete legal o ampliado del nuevo gobierno. Entonces, bueno, el fin de semana se recibió la visita de la corcholata mayor por seguir la juerga, claro, ¿no? Y la jerga. El presidente les llamó corcholatas, ¿no? Sí, así es. No es una falta de respeto, y menos una dama. No. Simplemente acotar el asunto, acotando el tema, porque él fue el que dijo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿no? Sí. Bueno, Ulises Ruiz les llamó a los aspirantes aspirinas, ¿no? Y es decir, siempre hay un mensaje ahí. Antes eran los tapados. Exactamente. Sí. Y no precisamente por indigestos, ¿no? O por indigestos en muchos casos. Bueno, entonces... Pero comentabas de la semana, del fin de semana que sí, pues la jefa de gobierno. Llamó mucho la atención cómo una vez más la universidad, a través del rector Cristian Carreño López, le abre las puertas ahora a la corcholata mayor, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y obviamente, por supuesto, al gobernador electo, como lo ha hecho con el gobernador en funciones, ¿no? Claro. Entonces, detalles que son simbólicos, porque la autonomía va más allá de la política partidista, ¿no? Esperemos que así como se le abren las puertas a Morena, pues lo hagan con los otros partidos. Será muy saludable, porque precisamente el espíritu de la universidad es la universalidad del pensamiento. Y bueno, pues a menos que se trate pues de mero oportunismo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos con el paso de los días. Pero tengan por ¿no? seguro de que va a tener mucha lectura política para muchos, ¿no? Por supuesto. Esto porque seguramente muchos están pensando de que qué casualidad de que el amigo Cristian Carreño, pues bueno, invita a una conferencia sobre cuestiones del agua y ambiente a Claudia Sheinbaum, y pues bueno, ahí está el gobernador electo, y a lo mejor muchos lo toman, como dices tú, hermano, desde el punto de vista que es meramente político, es empezar a ponderar la imagen de como le decimos, la corcholata mayor, y pues a otros se les siguen cosiendo las habas porque ya se sienten dentro de... Es más, ya sienten se sienten sentados en su sillón allá en el gabinete legal o ampliado, ¿no? Y ni siquiera saben que a lo mejor pues ni estarán, pero bueno, así es este asunto, ¿no? Que habrá grandes sorpresas. Indiscutiblemente, y como lo dijo Salomón Jara, será hasta noviembre en que dé a conocer todo este asunto, pero bueno,
es precisamente este tenor de por qué Oaxaca sigue estando en la mira, ha estado en la mira, y yo siento que seguiremos estando en la mira, ¿verdad? Y digo seguiremos porque somos oaxaqueños. Y entre las grandes sorpresas, antes de cederle la palabra a nuestro amigo hermano Raúl Castellanos, bueno, la gran sorpresa es así, no solo la presencia de Claudia Sheinbaum en la universidad, sino la confirmación pública, abierta, de la incorporación del exsecretario general de gobierno de Ulises Ruiz, Jorge Eduardo Franco Vargas, en el círculo rojo del gobernador electo, ¿no? Este comentario es parte de las imágenes que circularon en redes sociales el pasado fin de semana. Y eso que no dijo que no iba a reciclar, ¿no? No, ¿verdad? Bueno, para estar a tono con la Agenda 2030 de la ONU y el cuidado del ambiente y la claro, bueno, pues, claro. ¿No? ¿Cómo ves? La presencia misma de Claudia Sheinbaum viene a hablar del ambiente, del agua. Sí. Pues, Porque ella ha sido investigadora. No está discusión. Sí. Bueno, primero, qué gusto saludarlos a los dos, Cornelio, mi querido Alfredo. Gracias. Y sí, bueno, antes de entrar en los detalles, porque creo que nos quedamos en la sucesión de Gómez Alfonso Sandoval. de Gómez Sandoval. Lo que estás comentando es cierto y coincide con lo que dice aquí Cornelio. Sí, Oaxaca está en la mira Nacional de todos, ¿no? Es decir, Yo si diría no estuviera, mundial, bueno, si tienes no razón. estuviera en la mira, pues no vendría Claudia Sheinbaum a Oaxaca de entrada, ¿no? Definitivamente. Hay una razón evidentemente política de su presencia, como tengo entendido que vamos a ver quién viene, por ejemplo, de estas personalidades que están disputando en Morena la posible candidatura presidencial o la candidatura presidencial. Sí, claro. Vamos a ver quién viene este viernes. En unos días más. En unos días más al informe de Susana Hart. De la senadora Ella Susana Hart. rinde, ya están circulando las invitaciones. El viernes, sí, a las 5:30 me parece, rinde su informe, ¿no? Entonces sí, pues Oaxaca está en la mira, sin duda. Y lo que tú comentas, yo rescataría dos temas de lo que tú comentas respecto a primero, el tema de la foto esta que circuló en redes sociales, donde aparece, Jorge Franco, aparece el empresario Raúl Ruiz, dueño del hotel Fortín Plaza, que fue, diríamos, la sede de las conferencias y la sede oficial y de la campaña de Salomón, ¿no? Por una parte. Y luego que también aparece la diputada Laura Estrada. Sí, la presidenta de la Jucopo. Que bueno, desde mi punto de vista, creo que ha tenido una muy pobre actuación como tal. Digo, no hago mayores juicios, pero sí tengo elementos para suponer que maneja el Congreso como una caja chica, y eso me parece que... Hermanito, como caja grande, son muchos millones. Y además ha sido cuestionada muy regularmente en su actuar, por el mismo grupo incluso de Morena, ¿no? Y se le atribuye la división actual que hay en el... Con la Cosa Nostra, ¿no? Con el otro grupo, ¿no? De 5. Porque desde un inicio, porque desde un inicio Laura Estrada, vamos a decirlo, yo le he visto pegada a Salomón desde mucho antes. Bueno, llegó por Salomón, ¿no? Para ser muy claro. Bueno, claro. ¿No? Es uno de los más bien Salomón la puso, ¿no? Es uno de los alfiles del gobernador electo, que es válido porque necesitas equipo, necesitas colaboradores. Lo que no se vale, yo creo, y eso es lo que a veces las personalidades, sin importar el género, a veces ni la edad ni muchas otras cosas, se suben al ladrillo. Así es, ¿no? Eso es muy y común. Piensan que el poder es eterno, ¿no? Y se conocen con una prepotencia espantosa. Pero bueno, ese es el tema. Esta señora está en la foto, ¿no? Sí, por supuesto. Héctor Sánchez, consejero ciudadano de la Comisión Federal de Electricidad, cuya hermana la semana pasada mantuvo bloqueos con el pretexto de mandar los apoyos a los damnificados. Bueno, son hábiles y perversos. Me extrañó un poco la presencia de Héctor,
lo sentía, o yo advertía que estaba un poco lejano. Él también compitió internamente Así es. en la contienda, lo cual evidentemente no es incorrecto, porque Es parte de la en una operación contienda- cicatriz. En una contienda interna Sí, participan claro, los que se claro. apuntan, los que quieren, los que desean, los que tienen un proyecto o no tienen proyecto, Así pero es. quieren, y ya cuando esto sucede y se consolidan, es correcto cerrar filas. Bueno, ahí estaba Héctor. Es obligada la operación cicatriz, ¿no? Sí, es correcta, Sí, además, por supuesto. política, Sí. bajo ciertas circunstancias. Ah, Volvemos por a lo claro, mismo que claro. platicar. Y bueno, y obviamente pues estaba el gobernador electo, Salomón, Sí, ¿no? claro. Que después ya la conferencia estaba citada a las 11, a las 10:25. 10:25. Empezó como 11:10. Sí. Que ese es otro detalle. Por respeto a ellos mismos y a los medios, debieran ser más cuidadosos con los horarios, ¿no? Bueno, sí, de alguna manera, y por cierto que fue muy interesante porque yo creo que al gobernador electo sí está muy tenso, está con el reloj adelantado porque Claro. eran las 11:10 y dijo buenas tardes. Así es. Cuando saludó, entonces... Sí. Bueno, la presión a la que está sometido, Sí, es ¿no? una gran Sí. presión. Todo el mundo levantamos la mano. ¡Ey, Sí. gobernador! Aquí estoy. Aquí estoy. Por favor. Aquí estoy, ¿eh? Digo, por si hay un huequito y se hace falta, ¿no? Una asesoría, hermano. Digo, por favor. Sí. Porque acuérdese, gobernador electo, que Oaxaca está en la mina Y seguirá en la mira. y seguirá en la mina. Pero- y más usted, pero pero ya llegaremos históricamente al momento de hablar con más detalle de todos estos temas. no, ¿no? hombre, supuesto. La sensacional. personalidad de quienes van perfilándose, todo esto que viene para Oaxaca, Así es. las historias y las contrahistorias, Por las supuesto. historias atrás de la historia de cada personaje que está Definitivamente. incorporándose. Y bueno, esperemos que le vaya bien a Salomón, porque si le va bien al gobernador, le va bien a Oaxaca. Creo que Indiscutible. planteado en positivo, Claro. esa debe ser la premisa. Claro. Lo cual no quiere decir que no tengamos la capacidad y además el derecho La obligación y incluso de la criticar lo obligación que se está haciendo de, mal. de hacer el análisis Sí, que corresponda, claro. ¿no? Pero bueno, entonces nos quedamos en Gómez Sandoval, gobernador. Ahí yo levanto la mano, además de hacerlo frente al gobernador electo, A ver. para hacer un comentario muy importante en el contexto actual, coyuntural de relevo de administración gubernamental en Oaxaca. Una de las cosas que me marcó como periodista en la relación con los gobernadores, ¿no? A los que les he expresado y hasta donde lo han permitido, hemos colaborado como periodistas, Claro. fue la sencillez, la habilidad de don Fernando Gómez Sandoval en su trato con los medios, ¿no? Iniciaba mis pininos, bueno, y ese detalle de permitir que todos los que quisieran, en ese entonces éramos muy pocos, ¿no? Sobre todo impresos, no había digitales, Sí. medios Sí, ¿no? digitales, No, sí. Todo Y- giraba en torno al Oaxaca Gráfico. sobre todo a tres carteles, ¿no? medios. Oaxaca Gráfico, Gráfico, El Carteles del Imparcial Sur. y Carteles, Carteles del Sur. exacto. Sí. Sí. Quienes colaborábamos, bueno, Sí. teníamos que Ahí se estar. formaron muchos periodistas. Después Con apareció don Lalo Pimentel, con Arcelia Yañez, con- exactamente, la maestra con que en Néstor paz Sánchez. descanse, don Lalo Sí. por igual. Bueno, ya todos se nos adelantaron, Sí. don Néstor Sí, Sánchez, ¿no? Héctor Loyo Muñoz. Toyo. En mayor o menor medida pasamos por sus redacciones, Sí. Cierto. ¿no? Sí. Y entonces, al ser pocos, facilitaba también esa cercanía y permitía a don Fernando con mucha sensibilidad y habilidad, porque ahorita explico por qué lo hacía, que se estuviera presente en su privado, donde daba audiencia. Eran públicas. Sí, eran públicos, pero, Eso las pero hacía al públicas. interior del palacio, en su privado, Sí. ¿no? Donde despachaba. Sí, sí, sí. Y la única petición que hacía cuando se trataba de un tema neurálgico era, muchachos, les encargo la nota. Quiero resaltar que había un código de honor que lamentablemente ya no se respeta en el periodismo. A partir del respeto,
contigo, con los demás, con los compañeros y con las autoridades, en una relación cordial y respetuosa que lamentablemente se perdió por la falta de acercamiento de las propias autoridades con los medios, ¿no? Bueno, y había otro detalle. Al término de las audiencias de cada día, repartía entre los asistentes, entre los periodistas, reporteros, columnistas, asistentes, los obsequios que le llevaban. Gallinas, guajolotes, pan, chocolate, flores, en fin. A veces pues te tocaban flores y a veces te tocaba un guajolote, ¿no? Digo, eso era muy interesante. Sensibilidad y habilidad. ¿Por qué? Porque con el pretexto de que no hay recursos, que los hay por supuesto, don Fernando abarataba la inversión con los medios, gracias a esas atenciones personales y familiares. Se tomaba la molestia, siguiendo la escuela de otros grandes políticos como don Fernando Gutiérrez Barrios, ante cuyo nombre me pongo de pie y me cuadro, de llamarle a la esposa en el cumpleaños, en el onomástico, en el aniversario de bodas, y si no era posible por compromisos de agenda, una tarjeta. O hasta un ramo de flores, o hasta una joya, en función de la mayor o menor cercanía que se tuviera. Fíjense qué detalles tan interesantes. Y yo creo que fue el único, ¿verdad? Lamentablemente sí, fue el único. Creo que fue el único. Tenía, al igual que don Fernando Gutiérrez Barrios, el directorio más completo, no solo de los periodistas y columnistas, ¿no? Y obviamente dueños de medios, sino de sus esposas, de sus hijos. Trabajo de inteligencia, claro, ¿no? Que te permite entrar en contacto con la familia y convertirla, ojo con esto, gobernador, y no me estoy ofertando, estrechar una alianza con la familia de los periodistas, que sirve de contención en el ánimo, ¿no? Dadas esas atenciones, bueno, sin dejar de cumplir con tu obligación de escribir, de analizar, de criticar, pero buscando ser objetivo. Yo dejaría para abrir boca esos comentarios con don Fernando, que son grandes lecciones de política, de administración pública, de manejo del presupuesto, de relaciones públicas y sobre todo relaciones humanas. Sí, sin duda. Se le recuerda. Sí. Se le recuerda al maestro Gómez Sandoval, es rector de la universidad. Pero ya yendo a lo de su sucesión, ahí es muy interesante porque evidentemente había un personaje que era pieza clave en ese ajedrez, que era el secretario de Educación Pública. Definitivamente. Era don Víctor Bravo, que era el gobernador constitucional, porque el maestro Fernando era gobernador interino. Así es. Entonces, desde mi punto de vista, nunca lo hablamos así directamente, pero desde mi punto de vista, si él hubiera podido, como se acostumbraba y se sigue acostumbrando, ser mano en la designación, que no lo fue, claro, don Víctor, hubiera sido el gobernador Agustín Márquez Uribe, sí, por supuesto, que era su secretario general de gobierno. ¿Sí? Extraordinario catedrático, extraordinario rector, presidente. Ya le hemos reconocido al maestro Márquez y no nos cansaremos don de Agustín, no habrá otro don Agustín. Exacto, bueno, ese hubiera sido, pero no fue así. Claro. Entonces, ¿quiénes estuvieron en esa jugada? Ya Aguirre Palancares ya no estuvo. Ya no. No, por supuesto. Y se mencionaba al maestro Pacheco Álvarez. Por supuesto. Ese sí. Se mencionaba a bueno, en alguna ocasión, yo ya para entonces tenía buena amistad con el maestro José Antonio Carranza, que era director general de Planeación Educativa en la SEP. Sí, claro. Que don Víctor se lo llevó. Ya estamos hablando. Al igual que Raúl Bolaños Cacho, Sadot, Carreño. Porque esta sucesión ya viene en 74. Sí, claro, en el gobierno de Echeverría. Ajá. 70-76. Porque Víctor Bravo entra en 68. Así es. Entonces es la sucesión de 74. Claro. Por eso a Gómez Sandoval entra desde el 70. Así es. El 2 de diciembre, cuando ya
del 70, Sí. que es cuando Bravo Aguja se va de secretario de Educación y a él lo designa el Congreso gobernador interino. Claro. Por eso a él le toca el tema de la autonomía, Así que ya es. lo hemos comentado Sí. del tema. Pero bueno, pero en esa sucesión el ingeniero Carranza tenía una gran presencia. Por supuesto. Y lo que es la vida, y lo platico como una anécdota en positivo de cómo a veces las oportunidades, las condiciones se dan una sola vez. Por supuesto. No, por ¿No? supuesto. ¿La tomas o la dejas? Se dan o se Sí, construyen, sí. o como ya lo hemos comentado, confluyen Claro. las circunstancias. Así es. Se alinean los Y astros. me acuerdo que un día platicando con el maestro, le dije, oiga maestro, pues está la sucesión, pues usted, ¿no? Claro. Yo creo que él debería haber tenido en esa época unos 32, 33 No. años, él era muy joven. Sí. Digo, joven para las condiciones en aquella Para la época, ¿no? claro. Y le digo, usted debería, además, ¿no? Tiene derecho de picaporte. Arriba, ¿no? Porque su oficina estaba exactamente en Brasil, Ajá. en la calle de Sí, Brasil, sí, sí, en la donde Ciudad de está el México. Museo Sí, sí, sí. Claro. Su oficina estaba exactamente abajo de la oficina del Del secretario. del secretario, del secretario, claro. ¿no? Entonces le digo, pues, oiga, ¿quién va a decidir? Lleva mano. ¿No? Y me acuerdo que me dijo, sí, lo he pensado, gracias, pero yo creo que hay que esperar. No es todavía el tiempo. No sé si hubiera sido el tiempo, pero yo creo que hubiera sido un gran gobernador. Por supuesto. El maestro Carranza. Y bueno, después vimos a Viebris, que llegó con menos edad. Carlos Armando A Carmelo Viebris, Bueno, que a también, luego Sonora. también tuvo complicaciones, pero vamos, las oportunidades las pintan calvas. Definitivamente. Eso Y es finalmente, ¿quién fue? El maestro Zarataquino, ¿no? real. Claro. Que no se esperaba, ¿eh? Ah, no, por supuesto. Sí, Por lo que supuesto. comentas, ¿no? Que no, nadie esperaba que Pues llegara fue muy Manuel. sorpresivo que don Manuel llegara. Sí, ¿no? sí, pero con un gran bagaje que te Sin posiciona en función de tus resultados Ujú. en la política, en la administración pública. Y fíjate qué interesante es hurgar detrás de la historia, porque don Manuel, ¿no?, cuya segunda esposa fue mi madrina, la negrita, doña María La Eugenia maestra. Castañeda, Ajá. extraordinaria maestra. Directora de la Mújica. Llevó a la cima Sí. de la gloria. No, pero era una señora de una pieza, como maestra, como persona, Extraordinaria. como ser humano. Sí, Por supuesto. sí. Y el maestro Zarataquino no era un mal hombre, No. era además un hombre de izquierda. Culto, a eso voy. Era de izquierda. A eso es voy. decir, es de los precursores del pensamiento liberal, de Por izquierda, supuesto. con posiciones muy concretas. Claro. Lamentablemente, desde mi punto de vista, pues entró en choque porque el ejercicio de gobierno es muy complejo y a veces siempre se da el quid pro quo. Diría Reyes Heroles, en política nunca vas a elegir entre lo bueno y lo malo, siempre vas a tener que tomar decisiones entre inconvenientes. Por supuesto. Y ahí creo que es donde... Y es el mismo caso, ¿no? A reserva de lo que opinen ustedes, entre la trayectoria de José Antonio Carranza Palacios y don Manuel Zárate Aquino, cultos, no solo inteligentes, ¿no?, y humanistas, pero con un gran problema político del que debieran tomar nota el lumpen proletario que llega al poder. Equipo, les faltó equipo, les faltó rodearse de gente talentosa como ellos. Ajá. Que estuvieron apoyando a Bravo Aguja y a otros políticos, ¿no? Entonces, fíjense cómo a la luz de estas historias se entiende por qué el gobernador electo se apoya en la corcholata mayor, como el rector, pues también ahí se cuela en esa relación nacional, porque es innegable las amplias posibilidades que tiene Claudia Sheinbaum para llegar Sí, a la sí, sí, presidencia. sí. Y esos detalles que también se hacen extensivos al maestro Agustín Márquez Uribe, ¿no? Aquí quiero comentarles un detalle. En 3 horas perdió el maestro la postulación a la candidatura por Oaxaca.
fue citado al PRI en León Dos Altos y llevaba en la bolsa del saco el discurso de aceptación de la postulación. ¿En ese momento? No, ya con el ADI, años después. Fíjense cómo, pero no tenía las relaciones políticas nacionales del ADIO, no era amigo de Carlos Salinas de Gortari como el ADIO, ¿eh? Sí, te estás adelantando. Sí, me estoy adelantando, Sí, pero sí. nada más comentando cómo la falta de relaciones nacionales... Esa ya es la sucesión de Pedro Vázquez. Exactamente. Y obviamente de Jesús Martínez Álvarez. Sí, por supuesto. Donde llega el ADIO. Exactamente. ¿No? Y lo que tú estás comentando, yo también tengo algunos anécdotas, detalles respecto a esa sucesión Sí. del maestro. Sí. Pero bueno. Estamos en lo de O sea, le diste un brinquito, Fernando pues, ¿no? Gómez Pero Sandoval. estábamos en esa parte. Vuelvo. Llega el maestro Zárate Aquino, Sí, finalmente entra en conflicto, primero conflicto en la universidad, después hay conflicto con él, y realmente creo que su mayor conflicto, no sé ustedes qué opinen, que conocen también de la historia, o más de la historia, pero parece que su mayor conflicto fue con el gobierno federal, y particularmente con Reyes Heroles, que era secretario, que era el secretario poderoso de secretario Gobernación, de Gobernación, ¿no? Poderoso. ya Pero- con López Portillo. Así es. Pero fíjense cómo esto que comentas, Raúl, es muy importante en torno de las circunstancias y de las oportunidades que da la vida. Don Manuel no solo era inteligente y culto, sino un hombre sabio, práctico, pragmático. En la izquierda fue radical, fue miembro del Partido Comunista, ¿no? Se apoyó en los medios. Y lo digo sin exagerar, con respeto profundo, porque le debo mucho en mi formación periodística, técnica y política, a don José Martínez Bastida, quien le vendió y fomentó y fortaleció y ayudó a que tomara la decisión don Manuel Zárate Aquino, siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia, extraordinario presidente, ¿no? Era un jurista consumado, fue don Pepe, vendiéndole la idea de que se lanzara y que se le apoyara. Y desde el Fogonazo, que era el cuarto periódico después del Oaxaca Gráfico, el Imparcial, Carteles y el Fogonazo, le apoyó. Y le vendió la idea de crear un diario para cuidarse la espalda, como todo mundo lo hace. Hoy ya está en circulación El Soberano del Sur, ¿no? Sí. Entonces, para que veamos cómo siempre hay una historia detrás de la historia. Pero finalmente esa decisión la toma Bravo. No, pero a ver, Inclusive. si no levantas la mano y si no pides y si no lo no, hizo tan públicamente. y si no te acercas, Bueno, sí. En algún momento deben haber hablado, sin duda. por supuesto. Pero bueno, viene su debacle y luego llega el general, Así es. Eliseo, ¿no? Sí, Que como es el- interino. Como interino, que, No. que termina, y ya de ahí nos brincamos, si les parece, a su sucesión del general, ¿no? Porque pues, el general tuvo 2 años, ¿no? 2 o 3. No, 3 años. 3 años. 3 años. Sí, 3 años. El Bueno, general 2 Ruiz. años y meses, ¿no? Pero hay detalles interesantes en A torno ver. del general. A ver, las águilas siempre han pesado en México. Es decir, los El ejército. mandos y sobre todo... Sí, claro, altos y él mandos. traía, es decir, traía en su bagaje, en su inventario, en su currículum, como lo quieras llamar, el tema de haber sido parte fundamental del operativo, en Guerrero contra Exacto, la guerrilla, ¿no? Y particularmente contra Lucio Cabañas. Lucio Cabañas. Sí. ¿no? Sí. Y en esos momentos de algidez armada, pues las condiciones facilitaron que... Por lo que había ya aquí en Oaxaca, de la universidad, Exactamente, todo el conflicto exactamente. interno que todavía vivía la Sí. universidad, que era, ¿no? Que fíjate que eso, ahorita lo vinculo, perdón, No, discúlpenme. claro, enriquece, hermano, la charla. Pero eso que tú comentabas hace rato de que la universidad es un foro. Yo estoy Es una totalmente caja de acuerdo. resonancia. Estoy totalmente de acuerdo que la universidad debe
dar cabida a todas Apertura. las voces, a todas las opiniones, Sí. a todas las personalidades, Las ideologías incluso. ideologías, claro, creencias religiosas, Así es. condiciones personales de sexo, todo. Todo. Esa es la universidad. Lo que hay que cuidar mucho, y lo que tú decías un poco, es no polarizarla hacia Sí. un contexto. Sí. Porque cuando la universidad se ha polarizado, han sido los grandes conflictos. Totalmente. En el 70, Sí. el gran conflicto de la universidad y la represión de Díaz Ordaz Así fue es. precisamente porque la Federación Estudiantil había asumido ya una posición muy radical. Sí. Y, Cuidado. y yo diría que incluso en algunos casos hasta correcta, reivindicatoria Sí, 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 de sí. cuestiones agrarias, Ujú, etcétera, pero se hizo Llevada al extremo. ¿Y qué hizo el Estado? ¿O qué hicieron? Pretendieron crear el famoso directorio estudiantil, que creo que ya lo comentamos Así el es. otro día, que no funcionó. No, pues, Luego, a finales de los 70s, era en el otro extremo también el tema de ideológico, Sí. interno, Sí. que también llevó a una gran crisis a la Así universidad. es. Bueno, a la división de la propia universidad pública. Entonces, yo creo que eso es un tema que el rector actual Debe cuidar. tiene No que al cuidar. oportunismo. Pues, ¿No? es Para que- evitar extremos, pues. Sí, sí, sí. Es que la línea en Es muy estos sutil, temas, es muy... híjole, mano, es casi invisible. Así es. Así ¿no? es. Sí, Pero sí, lo sí. único que no se vale es que sea rector, sea funcionario, sea estudiante, sea líder, sea lo que sea, lo único que no se vale, porque estamos viendo estos ejemplos que estoy comentando, y hay algunos otros más que también se dan años después, lo único que no se vale es pretender utilizar a una institución como la UAPJO, que es mucho más grande que cualquier trampolín político. Definitivamente. Perdón. Suscribimos pleno y totalmente. Y es que desafortunadamente, como lo dices, Raúl, ten por seguro que parte del sector político oaxaqueño que no está de acuerdo con la llegada del gobernador electos y parte de la ciudadanía también, supongo yo, ve por ejemplo, este evento que hubo este fin de semana en la universidad, lo ve como, seguramente lo va a ver como un oportunismo político del rector por supuesto que ahí involucra a la universidad, ¿no? Sí, por supuesto. Y es como dices tú, sí, son cuestiones que se tienen que cuidar, porque sí es cierto, o sea, también caemos en esto. Bueno, si le abrimos las puertas a Morena, vamos a decir, ¿no? Así es. Bueno, entonces pues vamos a abrir las puertas también a los otros partidos políticos, ¿no? Y a las otras, en fin, A todos, a todos. por eso es el alma mater y porque ya hay muchas cosas Lo que pasa, pueden... sí, ¿no? porque hay otra frase de Reyes Heroles, perdón, a mí me gusta No, citar a- no, es que a Reyes ilustra, Heroles, porque, ilustra, porque- hermano, porque claro. el tipo era, en el Genial. tema de la filosofía política era Genial, era genial. genial. Él decía una cosa que en política lo que parece es... Sí, la forma es fondo. Cuidemos las formas. La forma es fondo. Cuidemos Exacto, las formas. exacto. ¿No? Entonces, en fin, Volvamos al general Jiménez Ruiz. vamos a generar. Fíjense cómo es importante tener... Que es cuando llega Poncho Zorrilla de rector de la universidad. Ah, claro, por supuesto. Por decisión nacional, del gobierno federal, ¿no? Nuestro amigo, hermano Ildefonso Zorrilla Cuevas, fue un hombre muy útil para don Fernando Gutiérrez Barrios, cercano, por interpósitas personas, digo, muchas veces no de manera directa y personal, ¿no? Bueno, pero un elemento que llega, que influye en alguna medida en la llegada de mi general Eliseo Jiménez Ruiz, son los antecedentes familiares. Lo comentábamos en la relación histórica de gobernadores. familiar directo de el general Onofre Jiménez, oriundo de la Sierra Juárez, de la Sierra Norte. Es decir, no hay casualidades, sino causalidades en política. Por eso vemos el reciclaje, a veces llevado al extremo, con nefastos, con gente negativa, públicamente conocida, ¿no? Pero bueno, eso hace entendible también esta rueda de la historia, ¿no? Claro, claro, bueno. Que además Pues es ahí interesante, está. ¿no? Sí, y yo creo que el general tuvo poco que ver
en su sucesión, ¿no? Ah, no, por supuesto. Ahí ya estaba muy clavado Pedro Vázquez Colmenares, ¿no? Así es. Yo no recuerdo, a mí esa parte yo me la pierdo porque yo no estaba allá en Oaxaca. Yo me fui 20 años prácticamente de Oaxaca, ¿sí? Un poco menos, pero esa sucesión yo no la viví. Ahí cómo estuvo, a ver ustedes que le conocen. A ver, hermano, con todo y supuestamente ser una federación constitucionalmente, México en realidad como país, nación, es centralista. Las decisiones trascendentes en las entidades y en el propio país se toman en el centro. Y desde la presidencia, como sigue ocurriendo ahora, claro. ¿no? Si el gobernador electo Salomón Jara Cruz no hubiera tenido el visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no llega simple y sencillamente. El presidente lo ¿no? dijo en la mañanera de Oaxaca. Por pues. supuesto. Luego, fíjense qué interesante. ¿Cómo llega don Pedro Vázquez Colmenares? ¿No? También hombre inteligente, culto, educado, atento, amable, no exagero en reconocimientos, ¿no? Porque lo era. Tenía su estilacho, ¿no? Tenía su estilacho. Sí, pues, dice Hobbes, el hombre es su estilo, ¿no? Sí. Pero bien, no, sí, era buen tipo. Yo lo traté en otro contexto, Claro. ya siendo gobernador, pero sí, era un tipo amable. Mucho influyó, Su esposa. no solo Además su de esposa, Bueno, su que esposa hicieron era un una dama, extraordinario una dama. gobierno, sobre todo en el ámbito Muy cultural, bien. en el ámbito cultural, a grado tal que el sueño de don Pedro, ya no, lamentablemente no realizable, era, a ejemplo de Puebla, convertir a la ciudad de Oaxaca en la moderna Atenas de México, por el impulso a la cultura. El famoso festival de 2000 bandas en el auditorio Ajá. de la Getza fue un rotundo éxito nacional y latinoamericano, que no se volvió a repetir. Pero ¿quién influye mucho en el ánimo del presidente para que sea el candidato a gobernador? Hugo Cervantes del Río, su amigo, su hermano, su cómplice. Era el secretario de la presidencia con Así Echeverría, es, ¿verdad? Así es, Sí, era. así es, ¿no? Sí. El jefe del grupo político al que pertenecía don Pedro era Hugo Cervantes Hugo del Cervantes. Río, poderoso secretario de la presidencia. Sin duda. Y obviamente su trayectoria, director de ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ¿no? Que en ese entonces detonaba como parte del crecimiento y desarrollo de México vía la interconectividad con los aeropuertos. Pero, ojo, nuevamente la historia detrás de la historia. Don Pedro no llega solo porque sí, ni solo por esa relación, sino porque era hijo de don Genaro B. Vázquez, Que decía gobernador. que había sido Que había sido gobernador de gobernador, ¿verdad? Oaxaca. Ajá. Es decir, los hijos de los gobernadores casi tienen asegurado ser gobernadores, ¿no? No es el nombre, ¿no? Es el nombre, es Pues sí. las relaciones. Y es su decisión, Las y es relaciones, su sobre todo, formación. que generan los padres, ¿no? Así es. Sí. Entonces, fíjense cómo es importante. Quien quiera hacer política necesariamente debe vincularse a los centros del poder Sí, en sí. la capital de la República. Sí. Y con los centros del poder financiero, porque tampoco Bueno. es ajeno Sí, claro. el poder del dinero, ¿no? Sí. Bueno, perdón por el No, paréntesis, adelante. pero hace rato, el día que se celebró la presencia, presencia de la Claudia. conferencia de Claudia Sí. Sheinbaum, ahí me comentaste de un personaje financiero, ¿no? No, por La supuesto. campaña de Salomón, pues. No, y gente controvertida, finalmente como empresarios, ¿no? O como políticos, efectivamente. Pero bueno, ¿no? pero A ver, volvamos a don Pedro. Llega don Pedro por el nombre, sí, el apellido, la historia, la su historia, trayectoria, su talento y trayectoria personal. extraordinario orador, Porque igual que sus hermanos. En esa sucesión, creo que en Oaxaca, precisamente por
por todas las circunstancias que se vivieron con el maestro Zárate y Eliseo, que era un personaje muy lejano a la clase política oaxaqueña. Local, claro. ¿no? Local y nacional. Sí, sí, sí. Yo no recuerdo que haya habido personalidades destacadas. No había un Norberto Aguirre. Pues. No, por supuesto que no. Cuando la sucesión de Eliseo. Pero eso facilitó que el grupo de Eladio, echeverrista, se vinculara con él. Por eso se apoderaron del gabinete legal y ampliado en el gobierno interino de mi general. Ahí es donde empiezan a aparecer los eladistas. Ujú. Bueno, el propio Eladio tiene presencia en Oaxaca. Y también hacen su aparición. ¿Es cuando es presidente del PRI? Exactamente, ¿Eladio exactamente. es el que postula a Pedro? Exactamente, sí. Bueno, ahí claro, yo me pierdo. Claro, ¿Sí? no, pero además inicia la vigencia de actores y protagonistas actuales y que seguirán presentes en el gobierno de la tercera alternancia con Salomón Jara Cruz. ¿A quién te refieres? Pepe Murat hace su aparición en Oaxaca, Pepe Murat, ya abiertamente en la política. ¿Pero qué presencia va a tener en el gobierno de Salomón? No, bueno, hay una estrecha relación, cordial, ¿no? Esas son de las grandes sorpresas. Bueno, ya hablaremos de eso. Esas son de las grandes ya hablaremos de sorpresas. eso. La historia detrás de la historia que se está construyendo. No, Exactamente. por eso, es interesante, pues, ¿no? O sea, cómo se van dando Sí. esos Pero- puntos, pues. Sí, tienes toda razón, perdón. Bueno, ¿Cómo se van pero dando? tienes razón, hablaremos en su No, momento. sí, claro, en su momento, pero te digo, es interesantísimo. Hay algo que destacar en el gobierno de don Pedro De don Vázquez Pedro. Colmenares, ¿no? Con el que tuvimos, gracias a Dios, la fortuna de estar cercanos, ¿no? En mayor medida que con otros gobernadores, porque hubo una relación familiar en cuarto, quinto grado entre su padre y mi abuelo, ¿no? Y entonces, bueno, a grado tal que, por ejemplo, un tío mío en tercer grado, ¿no? Era su chofer y su guarura, ¿no? Sí, Ya había guaruras. ya, bueno, ayudantes se les llamaba, ¿no? Bueno, en ese entonces eran ayudantes. Ayudantes, sí, exacto. No, porque ahora dicen que está grave el No, tema. cuidado, ¿no? cuidado. Ay, sí, Pero hay algo que destacar que ojalá el nuevo gobernador electo tomara en cuenta, porque es muy importante como parte del relevo generacional, que no solo dé oportunidad a sus amigos, a sus compadres, a sus familiares, a sus incondicionales, sino que abra también la administración pública y la propia política a los jóvenes. Al igual que don Alfonso Pérez Gasga, que don Rodolfo Brena Torres, que don Víctor, que don Pedro Vázquez Colmenares, le dio oportunidad a una generación de jóvenes. A ver. Ahí surge Oswaldo García, Criollo, Sí, pero Celestino yo- Alonso. Celestino Alonso, claro, Álvarez, Claro, ¿no? pero yo acotaría un poco, sí, yo estoy de acuerdo, obviamente que hay que dar todas las oportunidades, porque la juventud además es un estado de ánimo. Ah, no. No, indiscutiblemente. pero también hay que tener mucho cuidado con el tema de la improvisación. Ah, Mira, no. una de las cosas que creo que se le respeta al sistema político que generó el PRI es que tenía una especie de escalafón, man, Una escoleta. ¿no? Sí, Y la así gente es. se iba formando. Sí. Desde el Sí. jóvenes. Sí, sí, sí. Desde jóvenes. Sí, en el movimiento ¿no? juvenil. Y participando en Sí, campañas, sí. participando en política. O sea, como Y decimos, capacitándoles, exacto, hermano, como capacitándoles. decimos coloquialmente, iban haciendo madera, pues, ¿no? Formándose. Aprendiendo, formándose. Porque una cosa es la improvisación y otra cosa es la formación. Sí, Estoy vaya que hemos tenido totalmente de ejemplos, acuerdo. ¿eh? Suscribo Vaya que hemos tenido tu ejemplos de señalamiento. improvisación. Pero bueno, volviendo al tema. Ok, llega Pedro Vázquez
no hay quien le haga sombra a su llegada en Oaxaca, ¿verdad? No, bueno, pues digo, Llega sin bronca, ¿no? así es. Fue una de las sucesiones menos Más- convulsas, más tranquilas, ¿no? más tranquilas. Más tranquilas. Y entonces le da oportunidad, insisto, Y qué bueno, sí. a nuevos jóvenes. Me acuerdo que Jaime Larrazábal exacto, lo Bretón, mandan de administrador a Juchitán, creo que había broncas allá. y da varios buenos otros resultados. compañeros, sí. Entonces, eso Miguel prueba Ángel la Moreno no- Tello trabajó con él. ¿no? Exactamente. Varios cuates de nuestra pero no generación. improvisados. No, bueno, son No gente improvisados, respetable, bueno. desde entonces ya eran muchachos jóvenes muy bien formados, ¿no? Está bien. Y ya cuando viene la sucesión de Vázquez Colmenares se vuelve a complicar el escenario. Así es. Por eso se dice Sí. que ya había varios tiradores muy fuertes. Sí. Ahí es donde entra otra vez el maestro Márquez. Por supuesto. Donde realmente Sí. juega el maestro Márquez, Sí. porque Ujú. Márquez era el líder del Congreso Así es. local. Ajá. Totalmente. Y es cuando ahí sí empujan, pero finalmente, esto que me decías de Eladio, de que ya se incrusta con Pedro, yo no sé si... No, con mi general Jiménez digo, Gómez. con general, pero vamos, en la sucesión de Vázquez Colmenares, ya Eladio ya sonaba, No. Oh, pero había supuesto. otros que sonaban también, Así es. que estaban, el mismo maestro Márquez Uribe, Sí, claro. y entonces... Jesús sí, Martínez Álvarez. Exacto, Chucho, Así que era es, Chuchín. presidente municipal. Un saludo a Jesús. nuestro amigo hermano. Y entonces se teje de tal manera el escenario Sí. que hacen interino a Jesús Martínez. Así es. Ajá. Y a Pedro Vázquez se lo llevan a gobernación de director de la policía secreta, bueno, del CISEN. Los Desaparece el rollos CISEN y él no, crea. el CISEN es posterior. No, Era la dirección- la dirección DFS. de perdón. La dirección De Seguridad Nacional, ¿no? De inteligencia e Exacto. investigaciones, ¿no? Exactamente. La Dirección de Inteligencia e Investigaciones. y él llega a manejar ese tema en el último año de gobierno. Así es. Y entonces es cuando Jesús Martínez Álvarez llega como interino, porque en realidad el que tenía mucho peso también era Jesús. No, por supuesto. Por Sí. supuesto. Sí. Secretario General de Gobierno. Sí. Sí. ¿No? Pero ahí hay algo interesante. Que ahí se replica lo que te acuerdas que comentamos el otro día, de cómo Carlos Salinas de Gortari, que ya era un personaje, Claro. era secretario de Programación y Presupuesto. Poderoso, ya, porque abrió, cerraba la llave. No, ya era el tema, El candidato natural De- para la de- sucesión. si no natural, sí era el candidato en gran medida del neoliberalismo, Así es. que encabezaba Miguel de la Madrid, Claro. y Eladio se le había pegado, pero te digo que Desde yo lo vi- jóvenes. yo lo vi corriendo atrás de él cuando era perdón. Sí, Vi una vez en Insurgentes, en un acto del PRI, iba caminando Carlos Salinas y Eladio iba pero hecho la mocha persiguiéndolo. Sí, Es sí, decir, sí, claro. Carlos Salinas, desde mi punto de vista, fue determinante para que Eladio fuera gobernador, Para- Totalmente de acuerdo. ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en esa jugada estoy totalmente también de acuerdo contigo que Márquez Uribe debería haber sido, Claro. él era, pero no tenía las relaciones políticas que tenía Eladio. Dicen. Es decir, incluso las relaciones políticas del mismo Eladio se hacen sentir y valer desde el hecho de nombrar interino a Jesús Martínez Álvarez. Por supuesto, dicen los que presumen de saber de esos detalles, que cuando el presidente de la República, el secretario de Gobernación analizan el expediente Ajá. de vida, del currículum del maestro Márquez, pues sorprendidos. Había sido todo, menos senador y menos gobernador, ¿no? Entonces se preguntaron entre sí, supuestamente. Oye, pero sí en comentan, realidad, vamos, digo, acoto un poquito. En realidad, por ejemplo, la no llegada del maestro Agustín es en el base a no tener las relaciones. Es que es fundamental la Bueno, relación. porque caemos en lo que comentábamos la vez pasada que te decía yo que me dijo este amigo, cuando trabajaba yo con él, de que pues en México quieres ser alguien y en este país relaciones, poder y dinero, ¿no? Totalmente. Y si no las tienes, pues ya No, te quedaste en es el que es camino. la Y realidad. entonces ahí es donde entra esto. Es la realidad verdadera, ¿no? O sea, la verdad histórica, imagínate- hoy nuevamente a discusión. Imagínate el hombre que es
y ha sido, yo siento, seguirá siendo don Agustín, el cómo no llegar por ese detalle. Bueno, pues así es la el polaca, palomeo. A ver, ¿no? ¿quién palomea a los Ah, no. candidatos? Es obvio. ¿No? Fíjense que yo recuerdo de esa etapa, y yo al maestro Márquez lo quiero muchísimo. Ah, no, lo respetamos. Y bueno, yo desde el movimiento 68, Claro. que fue rector, que nos tocó a nosotros estar con él cuando en toda esa etapa. Yo recuerdo el día que fuimos a decirle a un grupo de compañeros que íbamos a organizar una marcha en apoyo a nuestros compañeros de la UNAM a principios de agosto, y que pues en aquella época había interlocución con la autoridad. Directa y personal. Y no era de sumisión, Sí, no, sino era de Cordial y claro, respetuosa. cordial. Entonces fuimos a ver al rector y le dijimos, maestro, pues vamos a hacer una marcha, nos vamos a sumar al movimiento. Claro. Y dice, ¿por qué van a marchar ustedes? Bueno, porque vamos a marchar por solidaridad. ¿Y por qué ustedes solos? Nos sacó de onda Sí, el rector, ¿no? Claro. Allá en el edificio central. Sí, Independencia, claro. Y ¿cómo que por qué no? Sí, sí. ¿Y por qué no el Consejo Universitario? Encabezado por él. Sí, claro. Y, bueno, pues sí, ¿no? Bienvenidos. Fíjate que de eso hay poco registro histórico. Pero incluso antes de que marchara Barrosierra, Sí, lo hizo el maestro primer Márquez rector Uribe. en el país que marcha en apoyo con su consejo universitario en apoyo al movimiento estudiantil es Agustín Márquez Uribe. Nuestro reconocimiento, y salimos y lo aprobó el consejo y todavía no había autonomía, ¿eh? Todavía el Estado Universidad entraba ahí, Benito pues, Juárez, todavía el Estado simplemente. apretaba, ¿no? Claro. Y ahí vistes a todos, el maestro Pombo, el maestro Eloy, el maestro Pacheco, el maestro Alfredo Castillo, todos los maestros Fontane. que eran, no me acuerdo si Fontane fue, pero vamos, los que eran del Consejo Universitario y muchos otros maestros, marchamos juntos. Bueno, pero volviendo al tema de la sucesión, Claro. Él tenía todos los méritos. Es decir, si hubo un oaxaqueño, creo yo que en un momento determinado de estos, de la sucesión, tuvo un consenso generalizado, fue Agustín Márquez Uribe. Totalmente de acuerdo. Y yo me acuerdo que en esa época, y esa es la anécdota, yo no vivía en Oaxaca, me dedicaba a otras actividades económicas. Y profesionales, claro. Pero tenía yo un restaurante en México, o sea, comida oaxaqueña en México. Y entonces... Época exitosa. Sin duda, sí. Y entonces, pero seguía yo manteniendo con el maestro relación, y le dije, maestro, vamos a citarle a todos los oaxaqueños de nuestra generación que están en México, Claro. y queremos hacer una comida con usted. Me acuerdo mucho. Y le hicimos una comida de apoyo. Era un apoyo moral, porque pues, nosotros, como dice Alfredo, qué peso íbamos a tener en las decisiones, ¿no? Pero oye, llegaron, Muchos. ¿qué te gusta? 60, 70, 100 oaxacos de nuestras generaciones. Sí, claro. Y me acuerdo que a esa comida también llegó el maestro Gómez Sandoval. No, es que era el maestro, el el reconocimiento era mutuo de el los apoyo dos. a Márquez Uribe, ahí en la colonia Roma. Qué cosas. Pero no salió. Ahora, en esa sucesión, fíjense cómo hace mal. Oye, ¿ya no vas a mandar a tu corte? Unos 3 minutos. Ok. Hacen Después mal del comentario de Alfredo. las nuevas clases políticas de todos los partidos en olvidarse de los medios de comunicación, porque en la sucesión del interinato de Chuchín jugó un papel protagónico el factor de liderazgo del ya entonces Diario Noticias, Sí. del cual Jesús fue socio, Sí, ¿no? dicen. Con Ericel y con Don Pepe, Sí. al 33%, y el 1%, pues algunos colaboradores ahí simbólicamente. Sí. Tuve la fortuna de disfrutar, de gozar de la confianza de Don Pepe en una primera etapa, antes de demandar justicia y buscar la sindicalización de noticias y de tirar al rector de la URSE, en la que Don Pepe tenía
interés igual que su grupo. Bueno, entonces, sin dejar de respetarlo y reconocerlo siempre, don Pedro condicionó a Jesús para hacerlo interino en que le vendiera el diario Noticias, como otros gobernadores lo han intentado. ¿En serio? ¿En No, serio? lo vendieron, No, digo, no me pueden desmentir. Sí, porque, sí, bueno, estabas ahí, pues. no, claro. Tú sabes. Exacto. Y don Pepe, que era un genio de la política no partidista, había sido dirigente nacional juvenil con grandes No, él logros. participó en el tema de Guajuapan. No solo no tanto en varios. Guajuapan, ahorita algún día comentaremos de eso, sino la importancia que tenía al haber contribuido a la destrucción del cacicazgo de Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí, También. ¿no? Entre otros Ajá, éxitos personales que tuvo. Tipazo. Y por la confianza cuando un sector radical del PAN en el gobierno de Bueno, López- pero ¿qué pasó? bueno, ¿Le vendieron el periódico? no, don Pepe le hace reflexionar a Jesús y a Ericel, a ver, es entregarnos, ¿no? Es desplazarnos ¿De qué año estamos hablando, Y- tú, Alfredo? de Los 80s. los 80, sí. Ya cuando, Porque yo cuando- llegué al Noticias en el 82. Bueno, Es esa época. Y ahí Ese es- estabas, pues, exacto, o sea, sí, pero estabas claro. ahí, Porque- María de Los porque- Ángeles, sí. Evaristo, Evaristo, sí, Ismael. obviamente Ismael, ¿no? Sí, porque Eladio llega a 76, en 82. 86. 82. 86 llega Eladio, ¿no? 86, 92. Bueno. Entonces, fíjense, fue creo en el 85, ahí final del sería, ¿no? 85, Sí, cuando se aprietan las cosas, ¿no? En el último año. don Pepe lo convence que no venda. Y entonces le vende el 33% Chuchín a Ericel. Y cuando tiene el 66% Ericel, empiezan a cambiar las cosas Las en la cuestiones. relación con don Pepe. Pues ya tenía mayoría, Sí. ¿no? Bueno, esa es otra historia Sí. interesante también. Bueno, Y entonces, bueno, pues ya, finalmente convencen a don Pedro que tendría todo el apoyo del grupo político, económico, ya para entonces era un grupo, la famosa pandilla, Ajá. ¿no? Dicho con todo respeto, y es nombrado gobernador interino Chuchín, que le da un giro a la política oaxaqueña, no por ser, sin ser oaxaqueño del todo, bueno, pues, bueno, no nació en Oaxaca. exactamente. Ya diríamos que se había hecho oaxaqueño por obvias razones, ¿no? Así es. Familiar. No tenía su problemas formación. legales por residencia Claro, para hacerlo. claro. Sí. Pero también abre una coyuntura interesante, pero al mismo tiempo preocupante. Por la algidez que alcanzó esa sucesión, como lo comentas tú, se aprietan las cosas. Cuando es gobernador, Eladio Ramírez, en lugar de Chucho, reforma la Constitución para impedir que cualquier gobernador interino pueda aspirar a ser gobernador constitucional. Las famosas reformas constitucionales que muchas veces pues afectan la política, afectan la Pero eso no está administración. planteado también desde... Sería, No, fue con Eladio Ramírez López. Pero la federal lo establece para la presidencia, ¿no? Sí, pero en Oaxaca Pero- estaba permitido que un interino Ascendiera a gobernador. por eso en la etapa constitucional varios gobernadores interinos después fueron constitucionales. Y luego viene la sucesión de Eladio. Sensacional. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar. Volvemos. Sí, volvemos. Por favor. Sí. Es que se me queda mucho esto Y de- volvemos por más. Pero no regresamos, ¿eh? Lo bailado. Volvemos, vamos a una pausa, volvemos y para cerrar, para dejarles con, ¿cómo es Oaxaca en la mira, ¿no? Para dejarles con ese saborcito de boca para que en el siguiente programa... Estén pendientes. Ya vamos llegando, ya dale. vamos llegando al fin del siglo. Por ahí, a quienes nos hicieron llegar comentarios de que, pues la mera neta sí, en el fondo sí echamos grilla. No es grilla.
es la historia detrás de la historia Es análisis. y por lo que viene en la Pero historia ¿te dijeron analizando. que era grilla? ¿Que son No, es que grillando? dicen que estamos grillando porque estamos queriendo abrir camino a la sucesión. ¿Gobernador o qué? Suceder Eladio. No, Digo, no, Eladio. A Salomón. Perdón, me quedé con Eladio. Adelante, mi querido. No, pues quién no quiere ser gobernador, ¿no? Pero yo aunque sea que gobernara yo, aunque sea en mi casa. Vamos a una pausa y regreso. AIR es mundial. Continuamos con ustedes en Oaxaca en la Mira. Ya volvemos de esta pausa. Iba a repetir lo que ya tengo aquí pegado, pero no, lo bailado. Volvemos y vamos a cerrar. ¿Ves cómo se va el tiempo, no? Tenemos este cierre de nada más 15 minutos. Pero yo sé que estos 15 minutos van a ser como han sido los programas anteriores, Raúl. Apasionantes. Apasionantes y sensacionales. Y bienvenidos todos los comentarios, bienvenidos todos los Críticas. comentarios, Sí. sugerencias, críticas y todo lo demás, porque además a nosotros nos enriquece, pues, ¿no? Y además quiere, a lo menos para su servidor, como lo he comentado, quiere decir que sí nos ven, Ah, por supuesto. ¿No? Y nos leen. ¿no? Porque a veces ha habido algún comentario que dice, ¿y quién crees que te va a ver? Pues tú, porque me lo estás comentando. De entrada. Adelante, Raúl. Pero, a ver, ti ya Raúl, te tocó nos la habíamos quedado, sucesión del Eladio. La sucesión En de- A ver. lo del Eladio. Y bueno, la sucesión fue interesante. Creo que ya marca un nuevo estilo, porque la sucesión de Eladio hay que contextualizarla. Sí, claro. Se da en el marco de posterior al 88. Sí. 1988 Es el gran parteaguas. es un parteaguas en la historia política de este país. Sí. La formación del Frente Democrático Nacional, La ruptura del la, PRI. la ruptura del el viejo PRI, PRI. que es toda una historia, Ah, ¿no? por supuesto. Porque se da en un contexto en donde Jorge de la Vega, Ujú. en un discurso, en un aniversario del PRI, descalifica a quienes estaban planteando, ya de cara a la sucesión, Claro. la posibilidad de consulta. Fíjate cómo era. De participación. De participación. De democracia interna, hombre. Ya, tú lo estás diciendo. Así ¿no? es. Y ahí es cuando los descalifica Jorge de la Vega en un discurso a Cuauhtémoc Cárdenas, a González Porfirio. Guevara, a Porfirio Muñoz Ledo, a todos los priistas que generaron primero la corriente democrática Ujú. y después desembocan en el 88 en el Frente Democrático Nacional, que postula al ingeniero Cárdenas. Así es. Entonces, todo ese tema del 88 ya genera cambios en la política Obligados. mexicana, sin duda, Obligado. sin duda. Y además, también hay un tema que yo siempre comento, de que la política siempre es tan aleatoria, tan circunstancial, Sí, claro. que de verdad te sorprende cómo cambian las cosas. Porque el 88, por ejemplo, esto lo pongo como referencia a este concepto que manejo, en el 88 el ingeniero Cárdenas gana toda la Ciudad de México. Por supuesto. Apabullante. Arrasa. Es decir, la famosa caída del sistema no es otra cosa que la detención de la difusión de datos de la Ciudad de México. Del triunfo. Claro, ¿no? Del En la triunfo. Ciudad de México, Sí, claro. que iba a marcar una tendencia y que, como me lo narra el mismo expresidente Miguel de la Madrid, Ujú. en un programa de Sin Censura que está en mi libro de personajes, donde él dice, bueno, me habló en la noche el secretario de Gobernación Manuel Bartlett y me dijo, las tendencias están de esta manera. Bartlett se había comprometido a instalarles a todos los partidos una terminal de computadora en el Registro Nacional de Electores en Insurgentes. Ujú. Y en ese contexto empiezan a llegar datos puros a favor de Cárdenas. Claro. Y es lo que en un momento determinado, como lo dice, me lo dijo el expresidente, así, platicando en una conversación para censura, tomamos la decisión, a sugerencia del secretario Bartlett, de suspender el envío de la información hasta que los resultados empezaran a Ser favorables. equilibrarse, ¿no? Porque en aquella elección
Bartlett, que era secretario de Gobernación, montó un centro de información alterno que manejaba Óscar de la C, Sí. a 2 cuadras de Abraham González, y de ahí llegaba la información, porque en aquella época no había celulares, no había internet, no Sí, había sí, nada sí. de eso. Era el Y era un avance enorme el fax. No, el teleprompter. O el teleprompter. El Ajá. teleprompter era un teléfono que por ahí estaban pasando los datos. Entonces, cuando empiezan a checar ellos y empezaron a vaciar datos, y eso se los iban a mandar a las computadoras de los partidos. No, pues imagínate. Y entonces, bueno, pues ahí fue cuando los partidos se levantan en armas, entre comillas, Así en el registro, se vienen a Gobernación, donde estaba sesionando la Comisión Federal Electoral que presidía Bartlett. Ahí estaba Pepe Newman, que era el director del registro, Así es. y Elías Calles, que era el secretario técnico, y los representantes de los partidos, Claro. entre ellos Jorge Alcocer, Diego Fernández, y llegan los representantes de la oposición y le plantean a Diego y a Alcocer lo que estaba sucediendo. Entonces entran a la sesión, se reanuda, y el que plantea el tema es Diego. Sí, claro. Señor presidente, le dice a Bartlett, es decir, nos están informando que se ha detenido El flujo de información. Queremos saber qué está pasando. Él no maneja, se cayó el sistema. No. ¿No? ¿Sabes quién acuña en la frase? Elías Calles. Porque entonces Bartlett, que ya sabía cómo estaba la jugada, Por obviamente, supuesto. se voltea y le dice, Fernando. secretario, ¿No? ¿qué está pasando? Efectivamente, señor presidente, se cayó el sistema, pero ya se va a reanudar. Frase de Bolas, antología. cabrón, ¿no? Frase de Es que hay que antología. tener cuidado con las frases emblemáticas, Sí, sí, ¿no? sí. O las señas emblemáticas. Sí, pues bueno, es pues, como la de Roque. El capirucho. La de Roque en la Cámara cuando se aprueba El IVA. No, el FOBAPROA. El Fobaproa. Ah, Va a quedarse. Puta, eso te marca, cabrón. Bueno, Definitivamente. pero en ese contexto se da la sucesión de Eladio. Y bueno, en ese Eladio ya traía muy perfilado, entiendo, o por lo menos así se inducía, a Diodoro Carrasco Por como supuesto. su candidato, que Ajá. era su secretario de planeación. Pero en ese contexto, ya también José Murat Aparece. tenía su corazón, y quien más genera una controversia interna es Luis Martínez Fernández del Campo, El pelirrojo, que en paz descanse. amigo. Del alma. Y ahora sí yo también me pongo de pie por don Luis, man, No así es como por- dijiste tú hace rato, No es por el cariño Claro. y el afecto que nos tuvimos, que nos tenemos donde esté don Claro. Luis. Bueno, y entonces don Luis es el primero que plantea el tema de consulta a la base Sí, en claro, Oaxaca. claro. Y se pone a recorrer el estado. Los meten aprietos. Y el que era uno de sus Seguidores. de los operadores era Oswaldo. Y Jaime Larrazábal. Y Jaime el grupo. Larrazábal, sí, Ujú. el grupo, tenía el de- grupo. Cercano a don Pedro. Ajá. ¿No? Don Pedro, a semejanza de la Madrid, le abre la puerta a los Chicago Boys, ¿no? A los neoliberales posteriormente, y guardadas las debidas proporciones, ese grupo de Oswaldo, ¿no? Técnicos políticos, ¿no? De Celestino Alonso, egresado del TEC de Monterrey, Sí, también. y de la London School. Y gente ¿no? valiosa, ¿eh? Ah, no, por En su supuesto. momento además estaban haciendo su chamba. Y de verdad que don Luis permeó, ¿eh? Puso en jaque al PRI. Totalmente. Y no al PRI local, al No. PRI nacional. Sí, claro. Lo que pasa es que Diodoro estaba muy ubicado en el contexto de Carlos Rojas. Sí, que era por supuesto, secretario por supuesto. con Salinas. Así es. Sí, con Salinas. Sí. Y en esa corriente de tipo ideológico económica, ¿no? Totalmente. Es decir, y a la que Eladio también le había cotizado. Ah, no, por supuesto. Entonces, les abre un huecazo Sí. el maestro Luis Martínez, y bueno, pues entonces dicen, ¿qué pasa, no? Así es. ¿Qué pasa? Finalmente a don Luis era un hombre de Estado, pero también de lealtades probadas a sus aliados políticos. Por supuesto. Por supuesto. Y él conocía, creo que ya lo comentamos
en otro programa, él era amigo personal de Carlos Salinas y de Manuel Camacho, Víctor Manuel Camacho Solís, sí, claro. Que son a quienes él pastoreó cuando vinieron a Oaxaca en la época de los 60s, claro. 70s, que eran estudiantes. Así es. Y él estaba con Norberto Aguirre. Así es. Y siempre mantuvieron una gran amistad. Entonces, acuérdate que, por ejemplo, en la casa de don Luis se dio la reunión de Camacho con Colosio. La famosa cena Colosio Camacho. Ajá, Colosio Camacho. Pero qué bueno que resaltas estos detalles, Raúl, porque nuevamente confirman lo que hemos estado diciendo. El trinomio que le enseñaron a madrazos a Cornelio en el Senado, ¿no? Relaciones, Sí. dinero, ¿no? Sí. Entonces, don Luis efectivamente tenía una enorme virtud al lado de muchas. Un publirelacionista nato, Sí. con una gran facilidad para hacer amigos, pero en el concepto más amplio, ¿no? El amigo de sus amigos. Sí. Y leal. Ante todo, bueno, pues esa es la característica de Que los ya no amigos se da de los con mucha amigos. frecuencia. No, Oh, por no, supuesto, para por que- supuesto. Para que encuentres lealtad. Y entonces, esto después me lo supe, llega un momento en que ya es tanta la presión de don Sí. Luis que pone contra la pared a Eladio y además que a Eladio al PRI, ¿no? General, Nacional. al PRI, claro, Nacional. en aquellos tiempos, ¿no? Y entonces, dícese, yo siempre acoto, Sí, sí, porque pues no me consta, no estuvimos porque presentes. no me consta, lo que me consta lo sostengo. afirmas, Lo claro. afirmo, pero lo que no me consta, pero las cosas que tú sabes Que a Sí, veces los que protagonistas comentaron. lo comentan, ¿no? pues, ahí la dejo. Que llega un momento en que el presidente Salinas llama a Manuel Camacho Ujú. y le dice, bueno, a ver, tú quieres ser presidente de la República Claro. y no puedes controlar a tu amigo que anda en Oaxaca Armando, armando un desmadre. No sé si le dijo que armando un desmadre, pero ¿no? ¿no? Levantando olas. ¿No? Entonces, ¿cómo quieres ser presidente? Y entonces Camacho platica con don Claro. Luis y en ese contexto de política bien entendida y de lealtades Así es. bien Y entendidas. de compensación, hermano, ¿No? porque después Sí, compensan no, a pues, don Luis. Le dice, oye, Sí, ayúdame. Que yo te ayudaré. y don Luis se retira y lo nombran delegado en Azcapotzalco. Cuando había un presupuesto Y extraordinario. entonces, ya en ese contexto, pues Diodoro se va sin tocar baranda. En torno de Diodoro hay un detalle, ¿por qué? Que empieza a explicar que era el candidato de Eladio, por las propias relaciones del padre de Diodoro, Diodoro papá, Ujú. y de Diodoro hijo. En el Que eran ITAM- muy disímbolas. Ah, no. Porque por- Diodoro papá, que era un tipazo, Sí. un Sí, hombre... sí, yo lo sí. traté Bueno, bastante a Diodoro papá. surgido Tipo- de las bases. Y además líder en el sector campesino, y de verdad Claro, líder, y además claro. era un hombre noble. Así Y ayudaba a la gente. Sí, bueno, ahí está la creación del Hospital de la Niñez. Sí, no, Diodoro papá, Era otra mi cosa. respeto. Sí. No diría que otra cosa porque a mí no... como soy actor en estos temas, no hago juicios de valor. Pues sí. Pero era un tipo. Sí. Y tenía su peso específico. Bueno, pues claro. compadre de don Fernando Gutiérrez Barrios, Claro. para no ir tan lejos. Y Diodoro, sus vínculos eran totalmente diferentes. Sí. Eran sí. con una clase política emergente que había llegado con Carlos Salinas Así al es. poder. Bueno, Colosio, Carlos Rojas. Más que todo Carlos Rojas. Toda Creo esa- que ese era, toda pero esa todos ellos. ¿no? corriente, ¿no? Entonces, realmente, en ese contexto, la candidatura de Diodoro, pues casi también fue natural. ¿Lo fue? Pepe Murat, que quería hacer, Sí. no pudo hacer gran cosa Así es. en esa En ese momento. en ese momento. Después las circunstancias con actores vigentes lo benefician. Ese ya es otro tema que lo tendremos que analizar cuando analicemos la sucesión de Diodoro, ¿no? Claro. Y así, a finales de marzo de 92, Ujú. postulan a Diodoro, ¿no? Sí.
Candidato a gobernador. Sí, no sé. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque hace que uno recuerde algunas anécdotas, algunas cosas y todo eso, ¿no? Porque cuando viene la cuestión de la campaña de Diodoro, pues bueno, ahí tu servidor estuvo involucrado en la cuestión de la coordinación de comunicación de su campaña, toda su campaña. Ahí empezaste a hacer fortuna. Ahí Bueno, pues, Oye, cuando dices eso, Alfredo, le iba a decir, ajá, no. ahí estuvimos. Ahí estaba Santiago, ¿no? Roberto Santiago. Sí, estaba Roberto Santiago. El coordinador Él era el coordinador de prensa de y comunicación. yo era el de avanzada, porque yo era el que iba primero para Abriendo brecha. O sea, que en brecha. algún momento tú me madreaste. No. No, poquito, nada más, dice pero- no una vez. Pero a propósito de Roberto, a quien le enviamos un cordial No, saludo. sensacional, No, amigo, amigo, ¿eh? hermano Sí. nuestro también, de la vieja Sin duda. guardia. De la vieja guardia. Perfecto. Fíjense cómo no es determinante, porque finalmente es la decisión del gobernante, ¿no? En función de sus intereses, compromisos, pero el conocimiento o la amistad del compañerismo de banca, de escuela, sí influye. Roberto llega porque había estudiado con Diodoro Hijo en la Abraham Castellanos, ¿Ah, sí? como la pandilla de Santo Domingo. Jorge Bustamante, El Foco, Ajá. ¿no? Pacheco. Todos sus Esquí. amigos, sí, porque Diodoro, Sí, sí. todos sus amigos del Consati. Exactamente, Del Consati, fueron- por eso fueron la famosa colaboradores de él, sí. pandilla de Santo Sí, Domingo, sí. ¿no? Y ahí se da. Amistades, Sí. ¿no? Sí. Compañeros de banca. Digo, Y algunos fueron buenos funcionarios, por sin supuesto, duda. sin duda Igual que- alguna. No estamos criticando Sí, por criticar. No. Es que eso es, y volvemos y caemos en esto y seguimos para continuar en el siguiente programa, porque como decimos, en la tecnología el peor enemigo que tenemos es el tiempo. Así es. Pues hemos concluido, porque en la siguiente viene algo también, como todos, ¿no? Súper interesante. Pero fíjate que lo que me doy cuenta en esto, ya que es, ¿cómo se va? ¿No? Ya es nuestro tercer programa, cuarto programa. Simbólicamente. Sí, claro, simbólicamente. Cómo se permeó, a lo menos para mí, en todo lo que se platicó y que yo voy abrevando sensacional con ustedes, que caemos en esa trilogía que me comentabas, hermano, de que me lo enseñaron a madrazos en el Senado, Sí, ¿no? Relaciones, poder y dinero. no hay de otra. Y seguimos en eso, ¿no? Por supuesto. Y más en el entorno político, ¿no? ¿Cómo influye tanto? ¿O no, mi estimado Raúl? Para cerrar. Yo coincido en términos generales con la apreciación. ¿Sí? Relaciones, Sí, poder. hay sus y asegúnes, dinero. ¿no? Pero creo que también hay otros elementos que en un momento determinado pueden incidir, que te llevan a tomar decisiones o a participar en un contexto diferente. Y ahí sí, perdón que lo diga un tanto en una Primera condición persona. de primera persona. Ujú. Yo fui candidato a gobernador en 1992. Claro, que ese es un comentario obligado y también com- en el y- próximo y programa. competí contra Diodoro Carrasco, Ujú. y lo que menos tenía era dinero. Ujú. Él no, pero Relaciones- sus amigos sí. Sus amigos de Diodoro. Por eso, sus amigos de Bueno, Diodoro. Eso es su tema de él. Así es. Pero en mi caso, la campaña la hicimos en muchas otras Pero había condiciones imaginación y creatividad en tu caso. diferentes. Por eso es que acoto, No, pues, no, ¿no? no, sí, claro, Sí, claro. porque sí creo que es muy importante. Y sí, hay toda una historia atrás de la historia Sí. de cómo fui, por qué fui Así es. candidato a Que va a ser gobernador. muy interesante escucharla claro, de viva y voz. Claro. se Y que construyó. quede registro histórico, además. Lo he platicado poco, fíjate. No, por eso es Lo he importante. platicado poco públicamente. Y además, ¿quiénes estuvieron a tu lado? Bueno, ¿Y quiénes te acompañaron? Entre otros, ¿No? uno de mis, las gentes que me acompañó en aquella época, que ya tenía una presencia en la costa, fue el actual gobernador electo, Sí, por Salomón. supuesto. Sí. Claro. Sí. Y además, ahí están las fotografías. Bueno, sí. es sobre la posibilidad de que te veamos como alto funcionario en el No. gabinete legal, ¿no? Nada más te pedimos que no te olvides de nosotros, hermano. No me grilles, no me Ya grilles. escuchó usted al señor No gobernador me electo. grilles, no me grilles. No me grilles. Hay un detalle interesante, ¿no?
La sabiduría del viejo PRI se daba en función del sentido común y que se traducía en estas recomendaciones, reglas de oro, como queramos, o códigos, las famosas reglas del juego no escritas, ¿no? Sí. Se recomendaba a los jóvenes aspirantes a desempeñarse en la política o en la administración pública aliarse con dos poderes intemporales, ojo, dos poderes intemporales: la Iglesia, que sigue incidiendo en el mundo, ¿no? Y ahora más en México, y los empresarios, el dinero. Entonces, ya hablaremos a detalle de estas cosas, ¿no? Interesante. Como todos, Ahí lo dejamos. como todos nuestros programas de Oaxaca en la Porque mira. luego cuando fui candidato a presidente municipal, en función de lo que tú dices de la iglesia, hay muchos detalles en Claro. ese sentido, ya es otra campaña. Sí. Pero a mí se me ocurrió, no sé quién me recomendó, que hiciera yo condones. Sí. Y les puse "no te fallaré". Pero ya tengo por ahí unos condones que dicen "no te No te fallaré, fallaré". vota por Raúl Con Castellanos. un mensaje simbólico. Sí. Pues no, el día de la elección, desde los púlpitos se convocó Claro. a no votar por los que convocaban al aborto Sí, o al- sí, por supuesto. Por No, eso cuidado. digo, no, es que cuidado con el poder de la iglesia. No, Vean Qué cómo le buena va a ir a onda. Daniel Ortega. no, de verdad que caray. Por ahí subí un mensaje precisamente del obispo de Nicaragua, Así es. en la cual, vaya, pero bueno, son otros Pero, temas, ¿no? ¿qué dijo de Daniel? Por eso, o sea, ¿de qué Qué se incongruencia, trata, no? qué incongruencia, porque la iglesia ayudó a los sandinistas pues a fue llegar al poder. fundamental. Pues sí, hombre. Fue fundamental para que tiraran a Somoza. Por supuesto. Pero al final, sí o no, Alfredo, Raúl, lo que hace el poder, ¿no? Y termino con esta frase que a lo mejor no va a gustar. no va a gustar, pero sí funciona. Dice, dale poder al ser humano y lo conocerás tal cual es. Y yo creo que esto le sucedió a Daniel Ortega. Y el poder hace creer a los tarugos que son inteligentes, y a los inteligentes los enloquece. Y piensan que el poder es eterno. Eso lo Y comentábamos eso es también. lo peor de lo... Pero bueno, nos escuchamos, nos estamos viendo Nos en el vemos. siguiente Oaxaca en la mira. Porque mira, qué interesante, ¿verdad? Muchas cosas. Y vaya que estoy Pero aprendiendo. hay que poner la frase completa. Así es. Como debe ser. Claro. El poder a los inteligentes los marea y a los pendejos los enloquece. Correcto, es correcto. Perdón. No, es Ni una más ni aportación cultural Claro, muy importante. sí, con todo respeto Sí, para el no, público. pues así es el refrán, así Digo, es la y así está, sentencia. ¿no? Claro. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente Oaxaca en la mira. Porque mira, ¿verdad? Que les va a seguir gustando. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó